Buenos días a todas y todos. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes y esta mañana la charla Niveles de mercurio en poblaciones ribereñas de la parte media y baja de la cuenca del río Beni y la cuenca del Madre de Dios, Bolivia. Mi nombre es Jesús Olivero, yo soy profesor de la Universidad de Cartagena. Cartagena, Colombia. En los últimos años hemos estado trabajando de la mano del CEBIC en una serie de monitoreos relacionados particularmente con mercurio en diferentes zonas de Bolivia. Los resultados de este acercamiento son presentados a continuación. Quiero empezar por comentar algo sobre el contexto de la minería del oro y el mercurio. Este es el tipo de escenario que de manera permanente estamos observando con mayor y mayor frecuencia en los ríos, no solamente de aquí de Bolivia, sino también en toda la Amazonía y en zonas de alta riqueza de biodiversidad. Al parecer, nada que tenga que ver con los productos que salen de las plantas tiene importancia capital para nuestros gobiernos, pero sí lo que se encuentra bajo el subsuelo, independiente de lo que podamos obtener de allí, genera una gran cantidad de deterioro ambiental y pobreza. La destrucción de estas áreas, particularmente en sitios que deberían tener un uso diferente, particularmente el aprovechamiento de infinidad de materiales, sustancias químicas, productos biotecnológicos, como es la selva, la cual estamos simplemente reemplazando por áreas que no van a tener ningún tipo de utilidad en el futuro, porque el gran impacto que estamos generando en la actualidad va a permanecer no por décadas, probablemente por siglos adelante. Entonces es muy difícil conseguir en mediano plazo los recursos para remediar este tipo de áreas que, como mencioné al principio, cada vez son más frecuentes. Esa minería, en un buen porcentaje de los casos, ocurre de manera artesanal, sin ningún tipo de protección personal, lo cual necesariamente implica una verdadera exposición directa de los mineros, en primer lugar, al mercurio. Sin mencionar, por supuesto, aquellas personas que trabajan en ciudades como La Paz o Bogotá, en donde se puede generar la refinación del producto, también con emisiones a la atmósfera dentro de sitios en donde no hay minería. Por ejemplo, aquí en La Paz que hemos detectado concentraciones elevadas de mercurio en el aire. Para los que no lo conocen, probablemente estudiantes universitarios, este es el mercurio. Es un elemento bien interesante, fácil de manipular, y quizás esa es una de las propiedades por las cuales es utilizado en la minería del oro. El mercurio tiene unas características bien importantes, ya lo mencionaba el relator. No tienen que aprenderse esto, pero si lo hacen sería muy importante. Y entre esas propiedades es que, en primer lugar, presenta presión de vapor. Y como es un metal líquido, los líquidos generan vapores. Si nosotros debemos caer aquí en este recinto una gota de mercurio, probablemente esa gota podrá permanecer aquí por años, generando esas pequeñas cantidades de mercurio hasta que todo el salón logre saturarse. Hay casos donde niños han muerto por exposición a mercurio porque se rompió el termómetro en una habitación cerrada. Otra característica del mercurio es su alta densidad. Eso quiere decir que pesa muchísimo una pequeña cantidad de volumen. Y esto hace que cuando nosotros utilizamos el mercurio, por ejemplo en un río o en una ciénaga, el mercurio intente penetrar de manera profunda en el sedimento. Y eso lo hace difícil removerlo de estos sitios. Hay tres formas del mercurio. El que está presente en las lámparas es el mercurio elemental, el mismo de los termómetros,
el que también utilizamos en la minería del oro. En Colombia recibe el nombre de azogue. Están las sales de mercurio inorgánico, se utilizan en los laboratorios, por ejemplo, y está el mercurio orgánico. Este mercurio orgánico es la forma como lo vamos a encontrar en los alimentos, particularmente los peces. El atún es una de las formas clásicas por las cuales el mercurio llega a nuestra dieta de manera permanente. El mercurio orgánico tiene una característica desafortunada, y es que para las células es más fácil removerlo del intestino y llevarlo a los diferentes compartimentos que tenemos en nuestro cuerpo, particularmente el cerebro. Entonces, quizás esta es una de las propiedades del mercurio orgánico que facilita la interacción con nuestras células neuronales. Y este del mercurio inorgánico se llama metilmercurio. Como ustedes pueden apreciar, es un catión. Ese es el símbolo del mercurio, y es este grupo metilo, es un átomo de carbono con 3 átomos de hidrógeno pegado allí al mercurio. Y esta sustancia es producida por las bacterias que están presentes en los ríos. Cada vez que el mercurio elemental cae a los ríos, va a generar una serie de transformaciones por estas bacterias que están descritas en esta diapositiva. Allá tenemos el mercurio inorgánico, el cual es descargado en los sedimentos. En los sedimentos sufre un proceso que se llama biometilación, donde las bacterias le colocan ese grupo CH3 al mercurio, generando lo que se conoce con el nombre de metilmercurio. Esta es quizás la especie más tóxica del mercurio. Ese metilmercurio se bioacumula en la parte comestible de los peces, y nosotros consumimos los peces de tal manera que constituyen la principal fuente de exposición a metilmercurio en humanos. Todos los caminos ambientales conducen al hombre. Los caminos por donde tiene que transitar el mercurio necesariamente llegan a nosotros, como pueden apreciar en esta diapositiva. La minería se genera el mercurio llega a los sedimentos, allí se transforma, es capturado por organismos muy pequeños, en este caso el plancton, que es alimento del zooplancton, que son los animalitos más pequeños, ambos microscópicos, y ese zooplancton es el alimento a su vez de los peces pequeños, los grandes, hasta que llega finalmente al pescador, que es quien saca ese organismo de su hábitat. Por supuesto que usted puede tomar diferentes rutas y llegar siempre a lo mismo, el hombre. El mercurio está en todas partes. Aquí en La Paz, en el Alto, como ya lo mencioné, hemos traído unos equipos desde Colombia, hemos medido el mercurio que está en el ambiente. Y en algunos sitios, particularmente en donde hay procesos de fundición de amalgamas, allí vamos a encontrar niveles bastante altos, o en sitios donde se hace purificación del oro. El mercurio es un tóxico recalcitrante. Esa palabra es importante que la recordemos. Siempre coloco este ejemplo. Está en la bahía de Cartagena, allá en Colombia, donde yo vivo, y allí la estación número 3 es una bahía, es un sitio dentro de la bahía que al frente está ubicada una planta de cloro, de dióxido de sodio. Esa planta la sacaron hace 50 años, precisamente por las emisiones que generaba de mercurio. Entonces, esa corresponde a la estación número 3, y vean los resultados de mercurio en sedimentos 20 y 50 años después. ¿Sí? Estación número 1, estación número 2 y la número 3, que queda al frente de la planta de Álcalis, que ya cerraron hace 50 años, todavía genera concentraciones importantes de mercurio en sedimentos. Entonces, esa toxicidad, ese mercurio que está allí, no se va a ir con el paso de los años. Entonces, además de la destrucción de la selva, vamos a tener estos sitios contaminados probablemente por muchísimas generaciones más. El mercurio también es bioacumulable, y la bioacumulación depende del tamaño de los peces. Para referirnos a esto, pero también tenemos publicaciones con cangrejos y diferentes organismos, pero aquí con los peces usted puede apreciar que a medida que incrementa el tamaño del pez,
que es lo que aparece acá en el eje de las X, incrementa la concentración de mercurio en músculo. Entonces los peces pequeños tendrán concentraciones pequeñas y los peces grandes tendrán concentraciones grandes. Y a eso nos tiene que ir dando ideas de qué tenemos que hacer para enfrentar la problemática, al menos la presencia de mercurio en la dieta. El mercurio también es biomagnificable, además de bioacumulable, es decir, que los organismos pueden capturarlo a concentraciones por encima de las que se encuentran en el medio, es biomagnificable. Eso de biomagnificación es un término muy sencillo. Simplemente se fundamenta en que la concentración de mercurio incrementa con el nivel de la especie en la cadena alimenticia. Entonces hay una especie que está en nivel alto de la cadena alimenticia, las águilas, por ejemplo, el atún, el bagre, si está en niveles altos de la cadena alimenticia, va a tener concentraciones superiores que aquellos organismos que se encuentran en los niveles bajos. Entonces los peces, por ejemplo, que no son carnívoros, tendrán concentraciones relativamente más bajas que aquellos que efectivamente se alimentan de otros peces. Al final el consumo de los peces llega entonces a los humanos, y estos son datos de una pequeña muestra que hicimos en mineros del sur de Bolívar, en Colombia, que son mineros que han trabajado por mucho tiempo con mercurio y que nosotros quizás en los últimos 20 años hemos estado insistiéndoles en la necesidad de cambiar la dieta, y eso ha funcionado porque estos mineros no consumen pescado, las concentraciones de mercurio son relativamente bajas. Pero es el yo con yo soy el minero, yo me protejo, sé que no debo consumir mucho pescado, y las concentraciones de mercurio en estos mineros, como ustedes pueden apreciar, en promedio están alrededor de 3 partes por millón. O sea, una partecita en 1.000.000, si lo medimos, por ejemplo, en cabello. Eso es la norma internacional. Nosotros también frecuentemente, y de hecho lo estamos observando en el día de hoy aquí, este seminario internacional está referido fundamentalmente a los efectos del mercurio en los humanos. Nosotros somos la especie predominante, pero ¿qué sucede también con otros organismos? El mercurio no solamente se acumula en los peces, en las aves. Nosotros hemos desarrollado investigaciones en donde mostramos la acumulación del mercurio en las aves, y eso tiene unas implicaciones importantes como el cambio en el sonido, la frecuencia, en fin. Pero estos datos que publicamos hace algunos años muestran también que el mercurio afecta de manera directa el sistema inmune en los peces. Esa gráfica que ustedes están observando ya a la derecha muestra cómo incrementa la concentración de mercurio en los peces al tiempo que incrementa el estado de parasitosis. Entonces, entre mayor o más alta la concentración de mercurio en los peces, mayor el número de parásitos que aloja. Y eso tiene diferentes explicaciones. Una de ellas es precisamente el impacto del mercurio sobre el sistema inmune de los organismos. Esto que vemos en peces, por supuesto, también ocurre en los humanos. Hablemos un poco sobre los efectos del mercurio en los humanos, y debo empezar diciendo que van a depender de la exposición. Si la exposición es baja, los efectos, por supuesto, van a ser bajos, pero si la exposición es alta, así serán proporcionalmente los efectos que nosotros vamos a encontrar. Uno de los impactos más importantes está asociado con el daño que el mercurio hace sobre el sistema nervioso central y periférico. El punto central de los efectos del mercurio están asociados con el funcionamiento del cerebro, nada menos. Y cuando las personas están expuestas al metal, pueden desarrollar una serie de manifestaciones clínicas que usualmente podemos confundirlas con otras cosas. Cansancio del trabajo, estrés, pero que en pocos casos asociamos de manera directa con la exposición al mercurio. Una de ellas es el eretismo, que consiste en una combinación de manifestaciones clínicas como cambio en el comportamiento, irritabilidad, depresión, aislamiento social, temblores, timidez. Varias de estas están asociadas con que los niños, por ejemplo, no quieran ir a la escuela, o sean tímidos y no quieran participar. Y esto redunda automáticamente en el rendimiento escolar a corto y mediano plazo.
Entonces, estas personas expuestas a mercurio tienen muy pocas posibilidades de ingresar al bachillerato y mucho menos a la universidad, porque inclusive los cambios de comportamiento no les permiten socializar de manera adecuada. En muchos sitios ocurre este problema, recibe el nombre de enfermedad rosada o acrodinia, y siempre llama mi atención esa fotografía de la niña que está metiendo sus manos en una bandeja con agua fría. Ella estuvo expuesta a mercurio elemental, no mercurio elemental, porque se rompieron unas vasijas que tenían mercurio en su casa, y el producto de eso fue que ella siente que las manos las tiene absolutamente calientes, ¿no? Mis manos están hirviendo, pero en realidad no es eso, es una cuestión netamente neurológica, ¿sí? Entonces tiene que colocar allí el recipiente para que ella meta las manos y diga, qué alivio, ¿sí? Pero realmente la temperatura es la normal. Es una cuestión netamente neurológica para que tengamos una idea de lo que está ocurriendo. Este es, quizás deriva el nombre porque la enfermedad rosada, precisamente porque en niños de hasta 10 años comienzan a aparecer este tipo de problemas en la piel. Ya a otro nivel, cuando las personas permanecen periodos largos de tiempo en las minas, es algo que hemos encontrado en Colombia, puede aparecer polidactilia, pero nuevamente las mujeres. El mercurio le fascina, por ejemplo, impactar comunidades vulnerables y a las mujeres en particular, porque mujeres que trabajan en las minas, y tenemos un ejemplo de aquí que les voy a mostrar ahorita, mujeres que trabajan en las minas por periodos largos de tiempo pueden desarrollar durante su embarazo afectaciones directamente sobre el feto por la exposición al mercurio, y las niñas, eso ocurre en las niñas, con muy poca frecuencia en los niños, salen con polidactilia, es decir, un número adicional de dedos o de apéndices que usualmente pueden removerse con cirugía. Pero quizás la atención mundial que ha tenido el mercurio a lo largo de los años deriva de lo que sucedió en Minamata, una ciudad japonesa en donde el metilmercurio no estaba en el ambiente, en una bahía, por efectos de la minería, era una cuestión netamente industrial. Pero hacía exactamente lo mismo. Iba de los sedimentos de la bahía de Minamata a los peces, y los peces a los gatos, que fueron los primeros que experimentaron la enfermedad de Minamata, y por supuesto de los peces a los humanos. Allí fue un desastre total, quizás uno de los dos eventos más complejos en materia de toxicidad ambiental en el siglo pasado. Y estos son algunos de los niños de mujeres que estuvieron expuestas a través del consumo de pescado, con concentraciones muy altas de mercurio en cabello. Esta diapositiva no quiero que la olviden. Y en la parte de arriba superior derecha, podemos observar un cerebro de una persona que ha estado expuesta a concentraciones altas de mercurio, y cada uno de esos puntos constituye daño cerebral asociado con el mercurio. En la parte de arriba, ustedes pueden apreciar que realmente el lóbulo frontal se ve bastante afectado, pero igualmente aparecen puntos en diferentes regiones del cerebro. Pero cuando la madre está embarazada, mejor está expuesta a mercurio, el feto es quien recibe las consecuencias más severas y puede desarrollar lo que ustedes están observando en la parte inferior derecha. Cada uno de esos puntos del cerebro de estos niños que estuvieron expuestos a mercurio, metilmercurio en útero, vean que básicamente tiene afectaciones en todo el cerebro. Entonces estas son personas que a condiciones extremas, a altos niveles de mercurio, expuestos a altos niveles de mercurio, realmente la función cerebral va a ser prácticamente vegetativa. Y eso es tan complejo que en Minamata existe un hospital solamente para atender a los enfermos de Minamata. Y estos niños tienen entre 60 y 70 años y todavía el Estado mantiene el cuidado individual de cada una de esas personas en Minamata. Pero bueno, esto es lo que usted puede encontrar en la literatura. Si quieren saber un poco más, es simplemente buscar efectos de mercurio en internet. Ya hoy no hay excusa para no estar efectivamente enterado de la información.
¿Qué hizo la Universidad de Cartagena apoyando al CEDIP en esta inmensa tarea de acudir al llamado de las comunidades? Bueno, nosotros realizamos una serie de monitoreos en el río Beni, especialmente, y en el Madre de Dios. Ahorita vamos a revisar otro que estamos todavía en proceso de evaluación, pero estas cuencas principales están presentes, por supuesto, en la zona selvática de Bolivia. Este fue el número de muestras que pudimos colectar en 2 muestreos diferentes. 590 muestras de cabello y 139 muestras de peces. Considero que es un número importante, en especial por toda la logística que debió desarrollar CEDIP y personas como Ruth aquí que colaboraron muchísimo. No es fácil tomar estas muestras, y conjuntamente con ese proceso de toma de muestras desarrollamos una serie de talleres con las comunidades, exponiendo básicamente lo mismo que acabo de decirle a ustedes en relación con el mercurio. Había un gran interés de la comunidad por participar, y fue realmente una de las mejores experiencias que hemos tenido. Aquí aparece Wilmer, uno de los investigadores de la universidad, tomando la muestra de cabello. Es una muestra de cabello aquí de la sección occipital. Tomamos cabello porque es fácil de transportar y no requiere realmente unos condicionamientos bioéticos importantes. Esta diapositiva la traje por una sencilla razón. Nosotros estamos perdiendo un capital humano súper importante que todavía no hemos cuantificado su valor en nuestras comunidades indígenas. Esta señora que está en la parte derecha, ella es políglota, habla el castellano, pero también habla por lo menos 2 lenguas indígenas con una naturalidad impresionante. Así que qué bueno que pudiésemos pensar en este tipo de personas que tienen estas habilidades muy especiales, pero de manera excepcional, y tratar de impulsar su desarrollo académico. Esta es unas fotografías de la toma de muestras para los diferentes especies de peces. Ustedes pueden apreciar que tenemos unos peces que son absolutamente increíbles, parecen unos verdaderos monstruos de río. Y esto tiene un potencial gigantesco, no solamente desde el punto de vista turístico, sino también el de biodiversidad. Entonces pasamos de inmediato a revisar algunos de los datos, debo advertir, preliminares, porque estamos todavía en el proceso de análisis de los datos, para que ustedes tengan una idea de lo que encontramos. Aquí en el eje X están las diferentes comunidades, y en el eje de las Y vamos a encontrar entonces la concentración de mercurio en cabello en microgramos por gramo, que también pueden ser consideradas como partes por millón. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones internacionales, se puede aceptar 1 parte por millón como máximo en las personas para garantizar que su salud no esté impactada, ¿sí? O que el mercurio no vaya a impactar su salud. Eso es una norma internacional, pero ahorita les voy a mostrar algo que no nos convence mucho alrededor de eso. Como pueden apreciar aquí para la cuenca del Madre de Dios, los valores promedios estuvieron ahí entre 2 y 6 partes por millón. Estos son valores moderadamente bajos, que estamos empezando a observar en procesos de contaminación que muy probablemente seguirán incrementando. Nosotros no sabemos si el mercurio que está importando a Bolivia, cuándo se va a incorporar a estas personas, si va a ser en 5 años o 10 años. Es una anotación de Oscar que me parece extremadamente prudente. Pero aquí encontramos un dato que realmente fue anómalo, y es en una persona de la comunidad del Tigre que registró más de 110 partes por millón. Una persona, más de 110 partes por millón. Esta persona corresponde a una mujer de 26 años que trabaja en una balsa de extracción acuífera. Debe tener muchos problemas neurológicos, cardiovasculares, como mínimo, pero obviamente nosotros en el momento de tomar la muestra
no estábamos indagando efectivamente afectaciones directas sobre la salud. Eso indica de que, aunque estos valores no son alarmantes en principio, sí requieren un seguimiento especial. Si esta es una muestra de 226 y ahí hay miles de personas, es muy probable que un número mucho mayor puedan tener valores efectivamente anómalos. Yo en principio pensé, porque ese valor no lo hemos visto ni en Colombia. En Colombia las concentraciones más altas que hemos encontrado en promedio están alrededor de 21 partes por millón en la cuenca del río Apapones, pero hemos encontrado hasta 70 partes por millón. Pero por encima de 100, solamente aquí en Bolivia este caso. Entonces debe llamarnos la atención. Ahora pasamos a la cuenca del río Beni. Ya en la cuenca del río Beni las concentraciones son un poco mayores, prácticamente el doble de las que encontramos en las comunidades del Madre de Dios, y ahora están algunas de estas comunidades inclusive por encima de 5 partes por millón. Hay algunos casos, por supuesto, en donde las concentraciones pueden llegar a 26 partes por millón. Estos son unos datos que tomamos también en el Mamoré, con una muestra bastante pequeña, y aquí encontramos efectivamente valores relativamente bajos en comparación con los que hallamos en las cuencas anteriores. Esta es una gráfica que me parece de especial importancia y quiero que se detengan en un aspecto importante. Aquí aparecen las concentraciones en el eje de las X, las concentraciones en mercurio total, y en el eje de las I's, la edad. Vean ustedes en dónde están los valores importantes entre 5 y 10 partes por millón de mercurio en el cabello en personas que no tienen 20 años. Entonces, los jóvenes están siendo impactados de manera directa. Esto tiene una connotación especial, y es que en los jóvenes el sistema nervioso central todavía no se ha desarrollado completamente. Nuestro sistema nervioso se desarrolla aproximadamente hasta los 22 años. Solo debemos estar muy pendientes a exposiciones a químicos que nos afecten el sistema nervioso, porque después de los 22 años las cosas ya pueden tornarse irreversibles. Entonces, si los niños y jóvenes están expuestos a estas concentraciones, van a tener muchas dificultades en el ámbito neurológico, en el ámbito académico, porque el desarrollo neuronal fundamentalmente lo podemos entender como algo que va generando múltiples interacciones. Entre mayor el número de interacciones de nuestras neuronas, la capacidad de respuesta, la capacidad de crítica, la capacidad de velocidad para responder preguntas aumenta. Pero ¿qué hace el mercurio y otros elementos como el plomo? No dejan que esas interacciones efectivamente sigan desarrollándose después del nacimiento. O sea, hasta los 22 años nuestro sistema nervioso central seguirá, por supuesto, desarrollándose, pero después allí no habrá posibilidad alguna. Eso quiere decir que estos niños tienen menos posibilidad de acceder a educación secundaria y posibilidades aún mucho más reducidas de poder ser aceptados en universidades públicas del país. En comparación con lo que hemos encontrado en Colombia, para que tengan ustedes alguna idea, Claudia Vega nos va a hablar un poco de lo que ya han encontrado allá en Perú. En el río Caquetá, por ejemplo, que es uno de los más importantes de la Amazonía colombiana, las concentraciones están allá en promedio alrededor de los 17 partes por millón. Mucho más altas que las que hemos observado aquí, pero la tendencia es a que efectivamente debemos preocuparnos por lo que está sucediendo. Y esto fue lo que encontramos en los peces. De abajo hacia arriba, el pez va aumentando el nivel en la cadena alimenticia. Ustedes pueden apreciar aquí que a medida que aumenta ese nivel en la cadena alimenticia o cadena trófica, incrementa la concentración de mercurio. Es decir, los valores de izquierda a derecha. Hay algunos peces que tienen hasta 3 partes por millón. Eso es absolutamente muy alto. ¿Sí? Aquí sí hablamos de concentraciones altas en estas especies de peces, 3 partes por millón. Internacionalmente se acepta 0.5 en Colombia, por ejemplo. La OMS dirá, bueno, hasta 1 parte por millón podría ser, pero nosotros estamos en desacuerdo con eso. 0.5 en Japón, 0.3 partes por millón. Y aquí tenemos 10 veces más en algunas especies. Entonces, la problemática con los peces, que son los receptores
directos antes de los humanos es realmente crítica, en especial para aquellas especies que están en niveles tróficos altos, especies que son carnívoras. Esta información también es importante porque ya el CEDIP va a empezar a desarrollar una serie de estrategias didácticas en las cuales se muestran estos afiches detallando cuáles son aquellas especies que debería restringirse el consumo porque tienen niveles altos de mercurio y sugiriendo especies que fueron encontradas con niveles bajos. Recuerden ustedes, los niveles de mercurio en cabello van a depender del consumo de pescado en principio. Y si el pescado tiene niveles altos, por supuesto la concentración en cabello va a ser mucho mayor. También hubo como cierta diferencial en la concentración de mercurio en pescado de acuerdo con el sitio de pesca de los especímenes, siendo mayor allá en el área de Rurre y San Miguel. Bueno, ya conocemos los niveles, no son escandalosos, no son tan altos como los que hemos encontrado en los sitios más contaminados de Colombia, pero sí son de preocupación y de absoluta preocupación. Yo anoche me tomé el trabajo de hacer una consulta en las bases de datos a las que tenemos acceso sobre qué había reciente, estos son datos de 2022, 2021, sobre afectaciones sobre la salud humana a concentraciones bajas de mercurio. ¿Sí? Y ahí les trae esta que aparece aquí en Communications Biology. Aún a baja exposición, los niveles de mercurio aparecen asociados débilmente, estamos hablando de bajas concentraciones, con la estructura cerebral. ¿Sí? Hay cambios en la estructura cerebral aún a concentraciones bajas. Obviamente estos son trabajos realizados con equipos especializados. Igualmente estas concentraciones bajas también están directamente relacionadas con bajo rendimiento neurológico, problemas de comportamiento y alteraciones en el estado de ánimo de adultos jóvenes. Entonces, porque la OMS ya dice una parte por millón, podemos estar relativamente, nosotros no tenemos por qué tener mercurio en el organismo. No tenemos por qué tener mercurio en el organismo. No tenemos por qué tener plomo, no necesitamos ni plomo ni mercurio. Absolutamente para nada. Entonces, tenemos que velar efectivamente para que la exposición sea absolutamente cero. Porque aún a bajas concentraciones tenemos esas problemáticas. ¿Cómo estoy diciendo? Perdón, Franco, ¿estamos bien? Ok. Entonces me devuelvo esta. Otros problemas asociados con mercurio están a nivel celular. Esto es importante. Yo les puedo enviar copias de estos artículos. En ese de arriba, los investigadores encontraron que las personas pueden estar perfectamente normales. Pero el mercurio, aún a bajas concentraciones, puede alterar la expresión de los genes, es decir, puede alterar la respuesta de las células a las funciones que normalmente desarrollan el organismo. Entonces nosotros podemos parecer ok, pero allá a nivel celular, a nivel molecular, están ocurriendo cosas a concentraciones de mercurio bien bajas. Y este trabajo de ya en la parte inferior lo hicimos nosotros en la Universidad de Cartagena, en el cual observamos a muy bajas concentraciones alteraciones en el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico. Entonces, para tal efecto utilizamos muestras de sangre y ahí hicimos una serie de ensayos en los cuales diversos parámetros asociados con el sistema inmunológico e inclusive con la producción de hemoglobina estuvieron afectados por el mercurio. Esto es particularmente interesante. El mercurio no es el único problema en ecosistemas impactados por minería. Está muy bien que el CEDIP y todas las instituciones nos preocupemos por el mercurio porque nos está afectando. Pero el mercurio es apenas la punta del iceberg en minería. No nos dejemos engañar. Ya tenemos que ir pensando en otras cosas. Este es un trabajo que ya publicamos, que desarrollamos en el río Atrato, allá en Colombia, en una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, que lo estamos convirtiendo en un desierto. En un desierto con una cantidad de cráteres llenos de mercurio, en donde muy probablemente no habrá nada en las próximas décadas. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes de alguna manera han estado asociados con nombres de elementos de la tabla periódica, metales o metaloides,
Por ejemplo, plomo, lo han escuchado, aquí hay problemas también con plomo, níquel, cadmio, cromo, zinc y arsénico, que es un metaloide de bastante cuidado. Estos son niveles que hemos encontrado en diferentes especies de peces, en zonas de minería aurífera destructiva en el Chocó colombiano. Pero esto apenas no es nada. Vean estas otras: cobalto, vanadio, estroncio, molibdeno, estaño, wolframio, tantalio, iterio, uranio, niobio, hafnio, cerio, litio, escandio, praseodimio, litio, gadolinio. Cesio, por ejemplo, se comporta muy similar al mercurio. Esto es algo supremamente interesante. En los peces que son carnívoros tienen niveles elevados de cesio, y los que no son carnívoros tienen niveles bajos de cesio. ¿Eso qué significa? Nosotros no tenemos idea, ¿sí? Porque en la literatura eso todavía no está. Entonces imagínense, ahora hemos tenido que abrir líneas de investigación en cesio, ¿sí? Para mirar cuáles son los efectos del cesio sobre los organismos, los peces, los modelos animales que tenemos en el laboratorio. Porque igual que el mercurio, también está desarrollándose a nivel de procesos de bioacumulación y biomagnificación. Y este es otro también, que es el rubidio. Ese rubidio es de importancia en zonas mineras de carbón también, y sigue un comportamiento bastante similar al del cesio, con una diferencia, y es que hay una especie que es la Prochilodus magdalena. Ese es el pez insignia en Colombia, se llama boca chico, tiene la particularidad de bioacumular más rubidio que las otras especies. ¿Eso qué impacto tiene sobre la salud de la gente? Nadie sabe, porque inclusive en la literatura no está. Eso no aparece en esos reportes. Entonces ya eso de que sí, el mercurio, eso no podemos continuar con este discurso. Así que estas son las preguntas. ¿Está el mercurio impactando la salud de las personas expuestas en Bolivia? Porque una cosa son los datos que tenemos de mercurio en el cabello, y otro el impacto de ese mercurio allí en la salud de la gente. Y además de eso, lo que les acabo de comentar, es la problemática del mercurio una cortina de humo frente al gran número de problemas que enfrentan las comunidades vulnerables de Bolivia. Porque es muy fácil decir, bueno, sí, las comunidades particularmente indígenas, defensoras del territorio amazónico, tienen este problema del mercurio. Pero créanme, ese es quizás uno de los problemas menores de las comunidades indígenas. Visto, por supuesto, desde mi óptica, que es externa, ¿sí? Pero fue claro en estas visitas que hicimos a las comunidades que el sistema de salud es peor que precario. No llega un médico allá en semanas o meses. No hay ningún control de la natalidad en lo absoluto. La parte educativa es absolutamente deplorable. No sé, pero me dio la impresión de que los peores profesores los tenemos allá en las comunidades, porque no había ningún gesto de motivación de esos profesores con respecto a los estudiantes. Y se los digo en mi calidad de profesor en los últimos 25 años, y no lo vimos. Entonces el mercurio, que no se convierta en la problemática que vamos a intentar resolver y que es de la minería. No, hay que de manera simultánea y con mucho más esfuerzo revisar cuáles son esos problemas de las comunidades indígenas de aquí de Bolivia, que ya en primer lugar son extremadamente vulnerables. Imaginemos ahora el impacto que pueden tener con mercurio y con estos otros elementos que vimos en la presentación. Entonces, sí quiero que recuerden estas dos frases. En ambos casos, podría ayudarnos el desarrollo de un estudio epidemiológico, ¿sí? Conocer cómo está la salud de estas personas. Esto es fundamental. Antes de iniciar cualquier cosa hay que saber cómo está la salud y qué otras necesidades, particularmente en materia de educación y bienestar social, tienen estas comunidades que son efectivamente gigantes. Mi percepción fue que el mercurio es apenas un problema o una isla, un archipiélago gigante de problemáticas en estas comunidades. Desde la perspectiva universitaria, por ejemplo, nosotros colaboramos con nuestra hermana República de Bolivia, con el CEDIP, pero no podemos hacerlo todo. Y
Como académicos tenemos que insistir, y es una invitación por supuesto a los estudiantes jóvenes de esta universidad, en la necesidad de que se involucren en estos procesos. Yo soy estudiante de ingeniería mecánica, no me interesa la contaminación con mercurio. Mentira, de una u otra manera eso nos va a impactar y hay que involucrarse, y esa es la clave para que a través de la educación podamos generar cambios. Entonces nosotros en la Universidad de Cartagena hemos desarrollado una serie de herramientas didácticas que pueden ser utilizadas por cualquier persona en el mundo. Nosotros le enviamos la información, usted simplemente cambia los logos y la utiliza en relación con los impactos del mercurio, los efectos, y los conmino, por supuesto, a que desarrollen este tipo de ayudas en donde se muestra a la comunidad cuáles son aquellas especies con niveles altos, con niveles intermedios y con niveles bajos de mercurio. Esto a su vez implica que tenemos que continuar con los monitoreos, porque de pronto los peces en una comunidad pueden ser diferentes a los de otros. Tenemos esta serie de cartillas en relación con la exposición a mercurio, afiches, y es algo muy importante, esto que ustedes están observando allí. Involucrarse en la problemática, que los científicos, que los defensores de derechos humanos, dejemos un poco las oficinas de nuestras instituciones y vayamos a campo, interaccionemos con las comunidades, porque esa es la única forma de darse cuenta de que el mercurio no es el único problema que tienen nuestras comunidades indígenas, no solamente aquí en Bolivia, sino también en toda Latinoamérica y probablemente en el mundo. Estas herramientas también para los médicos, la buena capacitación de los médicos es clave para que ellos puedan discernir efectivamente entre un problema asociado con exposición a mercurio y algo que sea completamente diferente. Estos ejercicios los hicimos nosotros en las comunidades, que les enseñamos a identificar cuando una persona tenía problemas neurológicos severos. Son ejercicios muy sencillos que se pueden realizar y utilizar. Por supuesto, esta es una de las mayores preocupaciones que tenemos. El impacto que puede tener el mercurio sobre los fetos, y es necesario continuar con los monitoreos. Esta es la última diapositiva en la cual resumimos un poco lo que hemos estado conversando en la mañana de hoy. Inicialmente la minería artesanal o pequeña minería va a generar emisiones de mercurio que son gaseosas y líquidas. Esas emisiones de mercurio van a terminar finalmente ¿dónde? En los ríos. Y de los ríos van a pasar, por supuesto, a nuestra casa, a la mesa, a través del pescado. Pero en las comunidades vulnerables de nuestra selva amazónica no tienen chance. Allí o consumen pescado o se desaparecen a una velocidad mucho mayor, y eso es lo que está generando el mercurio. Además de la minería, por supuesto, intentando avanzar en la velocidad de desaparición de estas comunidades que son nada menos que nuestros ancestros, no son nada más, solamente nuestros ancestros, como si nosotros en nuestros genes no tuviésemos exactamente todo lo que ellos han podido desarrollar para poder sobrevivir durante tantos miles de años. En el caso de los mineros, esta dramática exposición a mercurio, como ya vimos en el caso de las balsas o a través del consumo de pescado, va a afectar el ingreso, porque necesariamente tendrá que acudir a un sistema de salud, tendrá que pagar para resolver esa enfermedad derivada de la exposición de mercurio. Y en estos mineros que no tienen realmente buenas condiciones económicas, eso alimenta el círculo de pobreza, porque la ganancia usted tiene que cubrir los problemas de salud suyos y la de sus hijos, sin hablar, por supuesto, de lo que viene en las próximas generaciones. Agradezco por el tiempo.